Creo que vamos dando comienzo al acto. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este acto Unidos contra la Troika. Lo primero que quiero es agradecer a Cayo y a la organización por participar en la presentación de esta jornada de este acto. Como quiero decir cosas concretas, voy a leer y, por tanto, se perderá un poco la espontaneidad de la intervención. Pero es preferible esto, uno, por ajustarme al tiempo y dos, por decir, como decía concretamente, lo que quiero trasladaros. Constata la feminista Silvia Federici que si el capitalismo ha sido capaz de reproducirse, se debe al entramado de desigualdades que ha construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su capacidad por globalizar la explotación. Este proceso sigue desplegándose ante nuestros ojos, tal y como lo ha hecho a lo largo de los últimos 500 años. Mantener este perverso sistema requiere de elementos económicos, elementos culturales y sociales, entre otros, sustentados en una potente base ideológica y el control del poder y de sus instrumentos, por ejemplo, y lo vivimos permanentemente, del control de los medios de comunicación. Pero hay una constante que ha sido relanzada de diferentes maneras ante cada crisis del capitalismo, y es la necesidad de una abundante mano de obra, con el objetivo de mantener e incrementar en lo posible los beneficios de una parte muy pequeña de todas y cada una de las sociedades. Desde hace 500 años, el capitalismo ha actuado sobre el coste del trabajo, sobre los inmigrantes en sus diferentes formas, sobre el control del cuerpo de las mujeres. Estos tres factores están más que nunca presentes en las decisiones políticas que se están adoptando, enmascaradas como necesarias políticas de austeridad. Completamente falso. No son necesarias estas políticas de austeridad. No voy a contar nada sobre las exigencias y recortes en materia laboral, sobre los recortes de los derechos laborales y de los derechos sociales sobradamente conocidos por todos y todas vosotros. Se destruye gota a gota la frágil relación de equilibrio existente en las relaciones laborales que venía determinada por el derecho del trabajo. Se pretende terminar precisamente con ese pilar fundamental que es el derecho del trabajo. Se acaba con los servicios públicos, que son los auténticos garantes para la compensación de las desigualdades de partida. No somos iguales y todos los que estamos aquí y mucha gente que está fuera lo sabe sobradamente. Y son esos servicios públicos precisamente los que garantizan la compensación de las desigualdades de partida. Y aún hoy el gobernador del Banco de España, no sé si lo habéis escuchado, dice que es poco, muy poco, y que lo que hay que hacer es contratar a los parados con salarios por debajo del salario mínimo interprofesional, sin atender, por supuesto, a la negociación colectiva. Sin comentarios. Podría hacer muchos, y de hecho, alguno he hecho, pero no voy a ir más allá. Se me ocurren cosas como que, por ejemplo, le podrían bajar el salario a él, o incluso cosas más de técnica, que, por ejemplo, se podía dedicar al control y la supervisión bancaria para no encontrarnos con los problemas que efectivamente tenemos. Los mensajes son claros para los objetivos que se persiguen y de los que he mencionado alguno, pero todos ellos llevan un mensaje subliminal muy pocas veces explícito, un mensaje que cala como lluvia fina. Terminar con la clase obrera y con las organizaciones representativas de los trabajadores y de las trabajadoras. Los sindicatos no estamos en la época porfordista y es posible que a lo mejor vayamos un poquito tarde, pero, desde luego, hemos centrado las bases y sentado las bases para repensarnos, para construir un sindicalismo más próximo a la sociedad, un sindicalismo que se relacione con las nuevas formas de producción y de sociedad. Acercarnos desde nuestro doble punto de vista, desde nuestro doble ámbito, la militancia y la posición sociopolítica, sin dejar de representar a los trabajadores, pero convertirnos también en lo que siempre hemos sido y nunca hemos debido dejar de ser, que es una red de solidaridad para todos aquellos que necesitan de la presencia del sindicato y de las organizaciones. Y, además, para controlar
Ay, perdonadme. Bueno, decía que otro factor, de los tres factores que os estaba comentando, el primero, del que no voy a incorporar nada más, es precisamente el factor trabajo, es precisamente degradar las condiciones y terminar con las condiciones laborales y sociales. Pero hay otros dos factores, y el segundo factor que quiero destacar es la inmigración. El uso de mano de obra de trabajadores extranjeros ha sido una constante en el desarrollo del capitalismo. Como decía, desde varias formas. Las primeras, el uso de esclavos, la utilización en el colonialismo, hasta las más sutiles formas de nuestros días, con leyes que en el discurso son tremendamente duras contra la inmigración y, sin embargo, luego han sido tremendamente blandas con las condiciones de explotación a las que se han visto sometidas los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes que han llegado a nuestro país. Pero precisamente, como os decía, hay instrumentos de control que ha hecho siempre el capitalismo con relación a la clase obrera y, evidentemente, para que todo siguiera esta dirección. Y para controlar la inmigración, uno de los instrumentos más utilizados por el poder es precisamente el racismo, que se abre con mucha fuerza en Europa, que enfrenta a las sociedades, que culpabiliza de todos los males a las víctimas. Se aprovecha ese racismo como una división más para la clase trabajadora. Sin duda, asistimos, lo vemos en Grecia, pero lo vemos también en otros países de Europa, a un incremento considerable de los partidos de extrema derecha. Ahora, si tienes dinero, después de la Ley de Emprendedores que ha aprobado nuestro Gobierno el pasado viernes, en concreto, si tienes medio millón de euros para comprarte una vivienda, de los 3 millones de viviendas que tenemos vacías, no hay ningún problema, porque con ese medio millón de euros y te compras esa vivienda vacía, te dan inmediatamente la residencia para que puedas estar en España como si no pasara absolutamente nada. Es la pobreza, es la desigualdad, evidentemente, lo que se trata siempre de tener enmarcado en este ámbito. Y el tercer elemento, no puede ser de otra forma, es el sexismo, es el patriarcado, la negación de capacidad a las mujeres para la toma de decisiones, la necesidad de controlar el cuerpo de las mujeres. Desde hace 500 años, con más o menos incidencia y repercusión, se ha concebido el cuerpo de la mujer como una fábrica reproductora de mano de obra. Se le ha negado en muchas ocasiones su capacidad productiva e incluso, si se le ha reconocido esta capacidad productiva, ha sido exclusivamente en el ámbito de lo privado, en el ámbito del hogar. Por eso, una de las desigualdades constantes es la feminización de la pobreza en todo el mundo. Cuando las mujeres hemos comenzado a abandonar el suelo de cemento que nos sustenta, que no es que tengamos un techo de cristal, es que tenemos un suelo de cemento. Cuando hemos empezado a abandonar ese suelo de cemento, nos quieren volver a invisibilizar y gobernar de nuevo nuestros cuerpos, que no tomemos decisiones sobre efectivamente lo que es nuestro. Y por eso la ley del aborto es esto y es más. Es ideología, sin ninguna duda, pero es la aplicación rigurosa de los instrumentos del control del capitalismo precisamente para supervivencia sobre el cuerpo y sobre la decisión de las mujeres. Finalizo como comencé citando a Silvia Federici. La primera tarea en la agenda de la humanidad es la construcción de una alternativa a la sociedad capitalista. Los que estamos aquí lo sabemos muy bien. Y este acto de hoy es eso precisamente, esa construcción, ese seguir diciendo, como hemos dicho en tantas ocasiones, que hay una alternativa a esta sociedad capitalista. Hoy se constituye una puerta a la esperanza, a la ilusión, porque hoy se pone de relieve que la resistencia al capitalismo ha de hacerse desde una dimensión global. Y en esa dimensión global es donde se construyen precisamente estas alternativas. Y este es el momento para hacerlo. Y no podemos desaprovechar la oportunidad. Desde la movilización global, mañana, Unidos contra la Troika, siguiendo con las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos la semana del 17 al 16 de junio y en cuantas movilizaciones sean necesarias y seamos convocados, pero también con la movilización del voto. No podemos estar en la calle y dejar el Parlamento Europeo en manos de la derecha y de la extrema derecha. Las decisiones, si ya son malas ahora, gobernadas por un Parlamento
mayoritariamente de derechas y de extrema derechas, nos llevarán país a país a una situación de mayor ruina que la que tenemos. Y en este momento paso ya a presentaros a Alexis Tsipras, representante de la coalición de izquierdas Syriza. Podría desglosar la trayectoria política de Tsipras, desde su pertenencia a las Juventudes Comunistas, cómo fue evolucionando, hasta llegar a ser el jefe de la oposición en el Parlamento griego. Pero quiero destacar dos aspectos, posiblemente los que no aparezcan en las bibliografías oficiales, ¿no? Y estos dos aspectos son el primero, y que me pareció tremendamente interesante a lo largo del mes de mayo y de junio del 2012 en las elecciones en Grecia, y es la enorme preocupación, por utilizar un término blando, que generó la presencia de Syriza y de su representante Alexis Tsipras en Merkel y en la Troika. ¿Por qué? Porque generó la posibilidad de hacer un referéndum para darle la voz al pueblo, para que dijera qué es lo que quería de Grecia y de Europa. Y, por tanto, eso generó inquietud. No puede generar inquietud que efectivamente sea el pueblo el que determine con su voto qué es lo que quiere para su futuro. Y el segundo, constituir Syriza, reforzando sobre todos estos partidos de izquierdas, esta coalición de izquierdas, reforzando lo que nos une, que es mucho más importante que lo que nos puede separar, lo que nos une por un objetivo común, gobernar para que el cambio sea posible. Os dejo con Tsipras. Muchas gracias. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και να σας πω ότι η παρουσία μας εδώ έχει σαν στόχο να αναγεννήσει αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης για να προχωρήσουμε προς το μέλλον με ελπίδα και προοπτική για τις επόμενες γενιές. Primero de todo, quiero agradecerles de corazón por su presencia aquí y reafirmar una vez más la necesidad histórica de seguir caminando juntos hacia el futuro, donde la solidaridad entre nosotros es el secreto de nuestra victoria. Creo que en estos tiempos eso es lo que tenemos que señalar, la solidaridad y el refuerzo de renacer una izquierda radical, una izquierda que puede combatir y dar respuestas. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 2 περίπου χρόνια στην Ελλάδα ξεκίνησε ένα συγκλονιστικό, αυθόρμητο, μη οργανωμένο κίνημα, το κίνημα των αγανακτισμένων, το κίνημα των πλατιών. Και ξεκίνησε όταν είδαμε όλοι στην Ελλάδα από τα μέσα ενημέρωσης μία εικόνα. Στην Puerta del Sol, χιλιάδες αγανακτισμένους με τα μέτρα λιτότητας πολίτες να κρατάνε ένα πανό που να γράφει «Έλληνες που είστε». Γιατί δεν αντιδράτε? Hace 2 años, en Grecia, comenzó el movimiento de las plazas. Un movimiento que fue inspirado por los miles y miles de ciudadanos españoles en Puerta del Sol. Porque los griegos, en los blogs y en las televisiones y en las fotos, vieron una gran pancarta que escribía «Griegos, ¿dónde están?» Τότε λοιπόν ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο από νέους κυρίως ανθρώπους οι οποίοι αισθάθηκαν αγανάκτηση και ντροπή και λίγες μέρες αργότερα οργανώθηκε αυθόρμητα από το διαδίκτυο μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή, που είχε μια τεράστια ισπανική σημαία που στη μέση έγραφε «Εδώ είμαστε φίλοι μας Ισπανοί, αντιδρούμε». Entonces, cuando esa foto y esas imágenes fueron vistas por los bloggers,
por los jóvenes y las jóvenes en Grecia, se pusieron de acuerdo de realizar un primer encuentro, una primera manifestación en la Plaza de la Constitución, justo enfrente del Parlamento griego, en Síndagma. Y esa primer convocatoria tenía una gran pancarta con la bandera republicana española, donde se escribía: aquí estamos, hermanos españoles, presentes. Οι χώρες μας μπορεί να βρίσκονται μακριά με βάση τη γεωγραφία. Όμως έχουμε κοινά βιώματα, κοινό κλίμα και άρα κοινή ιδιοσυγκρασία και κοινές ιστορικές ρίζες, αγώνων. Δεν μας χαρίστηκαν ούτε η δημοκρατία, ούτε η κοινωνική συνοχή. Οι λαοί μας κατέκτησαν και τη δημοκρατία και τη συνοχή με αγώνες στην πρόσφατη ιστορία μας. Somos dos pueblos en el mar Mediterráneo, de los dos rincones del mar Mediterráneo. Pueblos que tienen muchas paralelas históricas, muchos combates históricos, dos pueblos que no les regalaron la democracia, la conquistaron en sus luchas. Somos dos pueblos con experiencias comunes y con futuro común. Έχουμε κοινές ρίζες αγώνων που ξεκινάν από τη δεκαετία του 30, τον μεγάλο αγώνα στην Ιβηρική Χερσόνησο για την κοινωνική αλλαγή που συγκλώνησε όλη την Ευρώπη, αλλά και λίγο αργότερα από τον μεγάλο αγώνα των Ελλήνων παρτιζάνων απέναντι στο φασισμό, τον απελευθερωτικό αγώνα, τον αγώνα της εθνικής αντίστασης που έγραψε ιστορία και είχε χιλιάδες θύματα Ελλήνων που έδιναν τη μάχη για λογαριασμό όμως όλων των λαών της Ευρώπης. Somos dos pueblos que vivimos, el pueblo español en la década del 30, una experiencia histórica mundial donde la solidaridad de los pueblos fue comprobada con la presencia de tantos extranjeros, aquí también de griegos, luchando por la democracia. Y somos pueblos que también en la década del 40, especialmente en Grecia, la resistencia de los partisanos griegos en las montañas contra la ocupación nazi, con decenas de miles de heridos y de muertos, dio una lección histórica que sí podemos combatir hacia el fascismo y podemos ganar, ser victoriosos. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πρόσφατη κοινή ιστορία. Οι λαοί μας ήταν οι μόνοι λαοί στην Ευρώπη, πρόσφατα, στην καρδιά της Ευρώπης, που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόντουσαν κάτω από το γύψο δικτατοριών, ξενοκίνητων δικτατοριών. Y también en la historia más reciente, hace pocas décadas, nuestros pueblos, en el corazón de Europa, vivieron bajo dictaduras feroces, nosotros bajo nuestra dictadura militar y ustedes también bajo la dictadura franquista. Y de vuelta fuimos victoriosos y la democracia no fue regalada, fue una conquista de nuestros pueblos. Ο αγώνας των λαών όμως για δημοκρατία και κοινωνικά δικαιώματα ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο για τον εκδημοκρατισμό. Και πρώτα στην Ελλάδα, αργότερα στην Πορτογαλία, μετά και στην Ισπανία, έπεσε το τελευταίο οχυρό του ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη και γύρισε η δημοκρατία. Después de tantas luchas de nuestros pueblos, en Grecia, en Portugal primero, donde cayó la dictadura, bajo el combate de este pueblo heroico también, hermano, bajo las luchas y la democratización que se estaba llevando a cabo por jóvenes y ancianos de la guerra civil. Cayeron los últimos castillos del autoritarismo y el fascismo en Europa, en Portugal, en
Grecia y en España. Σήμερα οι λαοί μας δεν βρίσκονται κάτω από την επιβολή δικτατορικών καθεστώτων. Τυπικά υπάρχει η δημοκρατία. Όμως οι λαοί μας βρίσκονται κάτω από την ασφικτική πίεση της δικτατορίας των αγορών, μιας ιδιότυπης δικτατορίας, που καταστέλει βία τα δικαιώματα των πολιτών, της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Estos mismos pueblos hoy en Europa del Sur no viven en plena democracia, es una democracia típica pero no verdadera, y en este momento están sufriendo bajo una otra dictadura, la dictadura del capital financiero, de los mercados. Por eso nuestros pueblos tienen una otra lucha en adelante, en la cual tienen que combatir en un frente común. Και εμείς εδώ είμαστε για να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα και να ξαναθυμίσουμε στους λαούς μας ότι όπως τότε αντιστάθηκαν και κατάφεραν να νικήσουν, έτσι και τώρα μπορούν να νικήσουν. Και οι λαοί του Ευρωπαϊκού Νότου να σύρουν το χορό μιας μεγάλης πολιτικής ανατροπής προς όφελος όλων των λαών της Ευρώπης. Y no solamente es una responsabilidad histórica hacia nuestros pueblos en el sur de Europa, porque en esta nueva lucha, en esta nueva batalla contra estas dictaduras de los mercados y del capital financiero, nosotros comenzaremos solidarios en esta lucha, pero no es una lucha solamente para el sur de Europa, es una lucha para todos los pueblos de Europa. Κυρίες και φίλοι, έρχομαι από το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης για να σας μεταφέρω εδώ στο νοτιοδυτικότερο άκρο όχι και τα πιο αισιόδοξα μηνύματα, για να σας μεταφέρω την εικόνα της απόγνωσης και της απελπισίας μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια σκληρής λιτότητας και 3 χρόνια μνημονίου. No les puedo traer una imagen hermosa y linda de mi país, del otro rincón del mar Mediterráneo, porque en el 5º año de recesión, que es una guerra económica con nuestro pueblo, tenemos mucha gente, una gran parte de nuestro pueblo que está sufriendo. Η χώρα μου βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Σε μια κρίση που τα αποτελέσματά της είναι παρόμοια και οι επιπτώσεις της είναι παρόμοιες με αυτές που έζησε ο λαός μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αιτία είναι η λιτότητα. Y las causas y las consecuencias de esta guerra económica contra mi pueblo, aunque no es una guerra con armas, pero es un otro tipo de guerra, tiene las mismas consecuencias dentro de una crisis humanitaria que mi pueblo está viviendo en este momento, las mismas consecuencias que sufrimos durante la Segunda Guerra Mundial. Το φάρμακο που μας είπαν πριν από 3 χρόνια ότι είναι αυτό που πρέπει να πάρουμε για να καταπολεμήσουμε την ασθένεια που ήταν η κρίση χρέους, αποδείχθηκε πολύ χειρότερο από την ίδια την ασθένεια. La medicina que ha sido elegida para este enfermo, entre comillas, que es nuestro pueblo, es peor que la enfermedad. No es una medicina que puede curar o puede parar al virus de la austeridad. Μέσα σε αυτά τα χρόνια της λιτότητας, η χώρα μου έχασε το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Κάτι το οποίο είχε να ξανασυμβεί από την περίοδο της κατοχής. Durante el 5º año de la recesión hemos perdido el 25% de nuestro PIB. La devaluación interna y la pérdida de los derechos sociales y la pérdida económica de la clase trabajadora es igual o peor que la ocupación nazi que duró 3 años durante la década del 40. Έρχομαι λοιπόν να σας πω ότι όλα όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στην Ελλάδα είναι αυτά που περιμένουν αύριο και εσάς. Το δικό μας παρόν
Είναι σκηνές από το δικό σας μέλλον. Y les puedo dar muchos datos sociales y económicos, pero con una palabra les puedo decir que el presente que estamos viviendo en Grecia hoy es el futuro de España y es muy cercano. Έρχομαι να σας πω ότι όσοι πιστεύουν ότι σε αυτή την κρίση υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις και κάποιοι θα καταφέρουν να γλιτώσουν διότι είναι καλύτεροι από τους άλλους, κάνουν λάθος. Θα ήθελα να σας θυμίσω το έργο του Hemingway «Για ποιο χτυπάει η καμπάνα». Κάποιοι πιστέψαν ότι η καμπάνα δεν χτυπάει για αυτούς. Όμως η καμπάνα χτυπάει για όλους μας. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας θα αντιμετωπίσουν αργά ή γρήγορα το φάσμα της ανθρωπιστικής κρίσης αν τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν το άθλιο πείραμα που εφαρμόζουν εδώ και 3 χρόνια στην Ελλάδα. Han creado un mito y una mentira en la cual dicen que cada país es un caso especial. Sea Grecia, sea España, sea Portugal o Italia. Todos los países de la periferia de Europa son analizados y presentados como casos especiales. Pero cada uno de nuestros pueblos cae separadamente. Por eso la unión y la solidaridad en este momento es una responsabilidad histórica. Y les quiero decir de que cuando Hemingway escribió este libro, ¿Para quién suenan las campanas?, lo hizo para demostrarnos hoy que esa obra habla de la necesidad de la unión de todos nosotros para combatir y no caer en esta guerra. Στην αρχή μας είπανε ότι η κρίση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι ζούσανε πάνω από τις ανάγκες τους όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης γιατί ο λαός μας είναι τεμπέλικος λαός. Τεμπελιάζει και δεν δουλεύει αρκετά. Al principio de este cuento, de este mito y de esta mentira, nos decían que nuestros pueblos, y mi pueblo en especial, era un pueblo que no le gustaba trabajar, que eran haraganes, que les gustaba bailar, cantar, vivir mucho mejor de lo que ganaban en su vida. Η αλήθεια όμως ήταν εντελώς διαφορετική. Η κρίση αυτή δεν ήταν ούτε ελληνική, ούτε ισπανική, ούτε κρίση του Ευρωπαϊκού Νότου. Η κρίση αυτή ήταν δομική, ήταν συστημική, ήταν χρηματοπιστωτική, ήταν κρίση του καπιταλισμού, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού. Y por eso cuando seguía el cuento nos decían de que como esta crisis es una crisis de casos especiales, nosotros tenemos que decir la verdad al pueblo y a los pueblos de Europa y a los pueblos del mundo, que este no es una crisis griega, no es una crisis española, no es una crisis de Europa del Sur, esta es una crisis del capital financiero, esta es una crisis sistémica, esta es una crisis del capitalismo mundial. Και αυτή η δομική, η συστημική καπιταλιστική κρίση αντιμετωπίστηκε με μία δέσμη μέτρων που είχε σαν στόχο όχι να αμβλύνει την κρίση και να ξεπεράσει την κρίση, αλλά που είχε σαν στόχο να φορτώσει την κρίση στις πλάτες των πιο αδύναμων. Y por eso cuando seguía el cuento y incrementaban la medicina para el enfermo, que ya hemos analizado de qué tipo de medicina estaban hablando, no era una medicina para curar, era una medicina para crear las condiciones de que esta crisis tendría que ser pagada por los trabajadores, por la clase trabajadora, por la juventud, por la nueva generación, por los ancianos, por la sociedad. Στην αρχή μας είπανε ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη λιτότητα, με τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, με τις περικοπές στο κοινωνικό κράτος, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να μειώσουμε το χρέος και το έλλειμμα. Y al principio nos decían de que si tenemos recortes salariales, recortes del Estado social, del bienestar social,
recortes en las políticas sociales, ya iba a pasar la crisis. Era algo que teníamos que sufrir por poco tiempo para salir de la crisis. Κοιτάξτε όμως τα αποτελέσματα. Οι περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις και στο κοινωνικό κράτος δημιούργησαν μια πρωτοφανή ύφεση. Μια ύφεση που δεν είχαμε ξαναδεί. Αποτέλεσμα, το δημόσιο έλλειμμα διαρκώς ανακυκλώνονταν και το δημόσιο χρέος, αντί να μειωθεί, αυξήθηκε. Y a ver los resultados de esta medicina y de estas medidas, no solamente de austeridad y de recortes salariales y de derechos para los trabajadores, los resultados, los números, dicen la verdad, que en vez de tener mejores resultados sociales y datos sociales, tenemos una subida increíble del desempleo, de la recesión y de la deuda pública que ha subido mucho más del principio de la crisis. Όταν πριν από 3 χρόνια μπαίναμε στο μνημόνιο, η χώρα είχε χρέος 115% του ΑΕΠ. Hace 3 años, Σήμερα η χώρα έχει χρέος 174% του ΑΕΠ. Hace 3 años, cuando Grecia entró en la crisis, en el acuerdo del memorándum de la Troika, tenía una deuda en relación del PIB al 110%. 3 años después, la deuda está al 174%. Και αλήθεια αναρωτιέμαι, σήμερα μετά από 3 χρόνια, σε ποιους να δώσουμε το Νόμπελ Οικονομίας. Σε αυτούς που συνέταξαν αυτό το πρόγραμμα ή σε αυτούς που το εφήρμοσαν με θρησκευτική ευλάβεια και με βία στον ελληνικό λαό. Y el problema nuestro es a quién tenemos que dar el Nobel de Economía después de estos 3 años. ¿A ellos que crearon el plan de salvación o a aquellos que están implementando? Ese es un dilema. Πριν από λίγους μήνες, οι τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του FMI, πώς το λένε, FMI. Εμείς το λέμε IMF. Οι τεχνοκράτες λοιπόν του IMF παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος με τους πολλαπλασιαστές της ύφεσης στο ελληνικό πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα είπαν άλλο ένα ψέμα. Δεν έκαναν κανένα λάθος. Η ύφεση δεν ήταν ένα ατύχημα. Ήταν συνειδητή επιλογή. Διότι αυτό που εφήρμοσαν στην Ελλάδα ήταν η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση. Y hace poco tiempo, cuando me encontré con la dirección del FMI, les pregunté abiertamente, ¿por qué se equivocaron de las tablas de multiplicación que tenían que implementar? Y me dijeron, sí, tienes razón, nos equivocamos. Yo les respondí, no se equivocaron nunca. Esto fue una política que ustedes eligieron para tener esos resultados que ustedes querían. Που σημαίνει λοιπόν εσωτερική υποτίμηση ότι μειώνουμε τους μισθούς, μειώνουμε τις συντάξεις, μειώνουμε το επίπεδο της ζωής, αλλά κρατάμε υψηλά τις τιμές των αγαθών και των προϊόντων. Porque es una política que tiene que ver con la devaluación interna que ustedes querían implementar, recortando los salarios, los derechos, las pensiones, pero al mismo tiempo manteniendo los precios de todas las comodidades diarias que necesita un pueblo para sobrevivir. Και εμείς σήμερα αναρωτιόμαστε, αφού όλα αυτά τα χρόνια μείωσαν μισθούς και συντάξεις, μείωσαν τις κοινωνικές δαπάνες και ταυτόχρονα το χρέος μας αυξήθηκε αντί να μειωθεί, ενώ δίνανε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια βοήθειας, με δάνεια βέβαια, υψηλότοκα δάνεια στον ελληνικό λαό. Τα χρήματα αυτά πού πήγανε? Y la otra pregunta que les hicimos es, bueno, si ustedes han llegado a tener este tipo de resultados, los cuales no comprueban de ninguna manera que tienen éxito en sus políticas, y después de seguir dándonos préstamos con altas tasas de crédito, que no los podemos pagar, todos estos millones y millones de euros, ¿a dónde van? Porque no los vemos. Τα χρήματα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες,
πήγανε στις τράπεζες, πήγανε στα κερδοσκοπικά funds και πήγανε και στους δανειστές. Ό,τι παίρνει η Ελλάδα σε δάνεια, την ίδια στιγμή πηγαίνουν στις τσέπες των δανειστών και στα ταμεία των χρεοκοπημένων τραπεζών. Y la verdad es que este dinero va a los bancos, va a los funds, va al capital financiero y vuelve a los mismos acreedores que nos han dado el préstamo. Esa es la verdad pura. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει με την περίπτωση της Ελλάδας είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο κλοπής του δημόσιου πλούτου, είναι ένα σκάνδαλο κλοπής των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, είναι ένα σκάνδαλο κλοπής των καταθέσεων στις τράπεζες με στόχο να συνεχίζουν να κερδίζουν οι τράπεζες και τα μεγάλα funds, αλλά να χρεοκοπεί η κοινωνία. Esto en un lenguaje muy simple se llama robo. Porque de esta manera roban al pueblo y a la gente, roban a los ahorristas, a los pequeños y medianos comerciantes, a los trabajadores, a los desempleados, porque de esa manera se habla de un dinero que no existe, que es abstracto, que son números sin contenido social, sin políticas sociales. Y esta es una otra verdad que tenemos que decir. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτή την κλοπή είπαμε ότι οι λαοί δεν χρωστάνε στις πολυεθνικές και στις τράπεζες. Πρέπει αυτοί που δημιουργήσαν αυτές τις μαύρες τρύπες να τις πληρώσουν και όχι οι λαοί. Γι' αυτό ζητήσαμε αντί να φορολογούν τους εργαζόμενους, να φορολογήσουν αυτούς που έχουν βγάλει τα λεφτά τους στις τράπεζες της Ελβετίας. Y por eso nosotros en nuestra contrapropuesta, que también es un lenguaje muy simple, dice claramente que los que no crearon la crisis no la tienen que pagar. Los que han creado la crisis y la tienen que pagar. ¿Y quiénes son ellos? Son los bancos, son los que están ganando de esta crisis y son los que están creando una fuga del capital en nuestro país que está dirigida a los paraísos fiscales, a Suiza y a otros bancos en el resto del mundo. Και είπαμε επίσης ότι αυτό το πρόγραμμα της λιτότητας που εφαρμόζεται είναι μια ανοησία. Όχι μόνο διότι ανακυκλώνει η λιτότητα την ύφεση και δημιουργεί νέα ελλείμματα και χρέος, αλλά και γιατί ακόμα και αν στην υποθετική περίπτωση πετύχαινε, τότε θα έπρεπε να έχουμε ένα εξωφρενικό πρωτογενές πλεόνασμα για να μπορούμε να αποπληρώνουμε αυτό το δυσβάσταχτο χρέος. Ahora, el resultado es de que todo este programa de austeridad, en un lenguaje muy simple, es una estupidez total. Porque no ha dado ni dará soluciones. Porque ellos mismos ya reconocen que no hay salida numérica, ni con datos, ni viabilidad de este gran pozo que han creado donde nos quieren tirar adentro. Y esa es una otra verdad. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα του χρέους. Και είπαμε αυτό να μην αφορά μονάχα την Ελλάδα. Διότι εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε μια ελληνική κρίση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά μια ευρωπαϊκή λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό μιλήσαμε για ευρωπαϊκή διάσκεψη, για διαγραφή του χρέους της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Porque nuestra propuesta no tiene que ver con la salvación del pueblo griego dentro de Europa. Como hemos dicho que es necesario tener una conferencia paneuropea para estudiar y borrar la gran parte de la deuda de los pueblos de Europa y de los países endeudados, como se realizó anteriormente con Alemania en el 53. Decimos claramente de que esta propuesta es una propuesta para una solución europea y para los pueblos europeos. Τότε είπανε ότι
αυτό που λέμε, αυτό που ζητάμε, είναι να μην είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Ότι ζητάμε κάτι πάρα πολύ άδικο. Βεβαίως δεν μας εξηγήσανε γιατί το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας στήθηκε πάνω σε μια παρόμοια απόφαση. Και δεν μας εξηγήσαν γιατί για τη Γερμανία τότε αυτό ήταν δίκαιο και δεν ήταν αθέτηση υποχρεώσεων, ενώ για τη σημερινή ευρωπαϊκή περιφέρεια αποτελεί αθέτηση υποχρεώσεων και πρέπει οι λαοί να ματώνουν για να ξεπληρώνουν ένα χρέος που δημιούργησαν οι τράπεζες, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και οι πολυεθνικές. Nos atacan diciéndonos que esta propuesta no es una propuesta lógica, no es una propuesta justa, porque el que debe tiene que pagar. Pero nosotros les recordamos por qué fue justo cuando en 1953, en la Conferencia de Londres, más del 60% de la deuda de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue borrada y se creó el llamado milagro alemán. ¿Por qué eso fue justo y ahora no es justo para el resto de los pueblos del sur de Europa? Και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε μια οριακή κατάσταση. Σε μια οριακή κατάσταση όχι μονάχα στην Ελλάδα. Σε μια οριακή κατάσταση σε όλη την Ευρώπη. Διότι παρά το γεγονός ότι όλοι παραδέχονται ότι είναι λάθος το πρόγραμμα της λιτότητας για την έξοδο από την κρίση και ότι δεν υπάρχει λύση χωρίς διαγραφή χρέους, την ίδια στιγμή επιμένουν ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος πρέπει να συνεχίζει στο ίδιο λάθος. Y después sus respuestas y sus argumentos nos dicen de que los países del sur tienen que estar obligados a pagar las deudas porque eso está dentro de los acuerdos europeos que ellos mismos dictan a los países de Europa y a los pueblos de Europa. Pero nosotros le estamos diciendo que Europa no puede seguir así porque no existirá. Y les decimos claramente de que es la hora del protagonismo de los pueblos de Europa y de los pueblos del sur que tienen que decir claramente basta ya. Και απέναντι στα στρατηγικά αδιέξοδα, αυτοί που έχουν την τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που έχουν οδηγηθεί οι λαοί, η Ευρωπαϊκή Δεξιά και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, η κυρία Μέρκελ κυρίως, αλλά και ο ανήμπορος, από ό,τι φαίνεται να αντιδράσει, ο κύριος Ολάντ, έρχονται και προτείνουν τι? Προτείνουν να δώσουμε κάποια ψίχουλα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή μιας ολόκληρης γενιάς στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη, της νέας γενιάς που οδηγείται στην ανεργία και στην απόγνωση. Bueno, si analizamos nuestras propuestas, tendremos que analizar sus propias propuestas también. Y tendremos que ver que los dos cómplices políticos y protagonistas de esta crisis, que es la derecha europea y la socialdemocracia europea, estudiemos lo que hace pocos días se anunció por parte de la señora Merkel y desgraciadamente por el señor Hollande, que están tratando de darnos soluciones sobre el gran problema europeo que es el desempleo de una generación que la han destruido totalmente. Όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρέπει να καταλάβουν σήμερα αυτοί που κρατάνε τις τύχες της Ευρώπης στα χέρια τους ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ένα κλειστό κλαμπ. Ένα κλειστό κλαμπ τραπεζιτών. Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μετατραπεί σε μία αυτοκρατορία όπου η περιφέρειά της θα λειτουργεί, οι χώρες της περιφέρειάς της θα λειτουργούν ως αποικίες χρέους που θα οφείλουν να δώσουν τον πλούτο τους στην αυτοκρατορία. Y tienen que darse cuenta ellos que manejan la suerte de Europa en este momento y su futuro, que Europa no puede ser un club de bancos. Europa no puede ser un nuevo imperio donde la periferia y los pueblos de la periferia
entregarán al imperio su riqueza natural. No pueden ser en la periferia, los países no se pueden convertir en colonias de deuda, neocolonias endeudadas al imperio. Και αν αυτός είναι ο στόχος τους, αν ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια περιφέρεια απικία χρέους, μια τεράστια ειδική οικονομική ζώνη και κοινωνίες των 2 τρίτων, αντεστραμμένες αυτή τη φορά, το 1 τρίτο να έχει τη δυνατότητα να επιβιώνει και τα 2 τρίτα στο περιθώριο, τότε δεν πρέπει εμείς να τους αφήσουμε να προχωρήσουν σε αυτές τις επιλογές. Ahora, si su meta política es tratar de construir este tipo de esta Europa, donde los 2 tercios de las sociedades estarán empobrecidas y un tercio sobrevivirá explotando a los otros 2 tercios, es la hora donde los pueblos tienen que sublevarse, levantar su voz y decir al nuevo imperio, esto no pasará. Από εμάς, από όλους εμάς, από τους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου, πρέπει να ξεκινήσει ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό κίνημα αφύπνισης των συνειδήσεων. Ένα πανευρωπαϊκό κίνημα αντίστασης που να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, διότι οι λαοί του Βορρά είναι σύμμαχοί μας, δεν είναι αντίπαλοι μας. Por eso es necesario, en este plan de sublevación pacífica de nuestros pueblos, incluir a todos los pueblos de Europa. Porque los pueblos del centro de Europa, la clase trabajadora del centro de Europa, del norte de Europa, son nuestros aliados. Όταν πριν από ένα χρόνο δώσαμε τη μάχη, ευνηδιάσαμε το σύστημα, το πολιτικό σύστημα και δώσαμε τη μάχη των εκλογών αξιώνοντας τη νίκη και μια κυβέρνηση αριστεράς που θα βάζε τέρμα στη λιτότητα, τότε φάνηκε πόσο ψεύτικος είναι ο εκβιασμός που κάνουν στους λαούς εδώ και χρόνια, ότι δήθεν δεν υπάρχει εναλλακτική και πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι αυτή την πολιτική της λιτότητας. Para comprobar la hipocresía de nuestros enemigos políticos, nuestros adversarios, les quiero recordar que hace un año, más o menos, estuvimos casi al punto de convertirnos en un gobierno de izquierdas en Grecia. Y en ese contexto histórico se lanzó un ataque mediático europeo y mundial contra nosotros increíble. Pero ¿por qué tendrían que decir tantas mentiras y llegar a este punto de hipocresía cuando ellos tienen su propio dogma que dice que no hay otra salida? Es su receta. ¿Por qué tener miedo de un pequeño pueblo y de nuestra fuerza política cuando no representamos para ellos un peligro, como ellos dicen? Όλα αυτά τα χρόνια μας έλεγαν ότι αν τολμήσετε και αλλάξετε το δόγμα της λιτότητας, θα καταστραφείτε, διότι θα σας διώξουμε από το ευρώ. El chantaje mediático de las oligarquías europeas y de la nuestra era muy simple. Si votan a Syriza y si votan a la izquierda, van a llegar al caos. Van a perder todo. No tendrán futuro. Ese fue el chantaje de nuestros adversarios políticos. Τα ίδια λες γιατί... Τι είπες στο τέλος. Y por eso el chantaje culminó con una frase clave. Si ustedes van a resistir contra este dogma de la austeridad, nosotros los vamos a sacar de la zona del euro.
Αυτή ήταν και η κυρίαρχη απειλή απέναντι στον ελληνικό λαό για να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναψηφίσει τις πολιτικές δυνάμεις που την οδήγησαν στον κρεμό, που τον οδήγησαν στον κρεμό. Por eso usaron esa frase y ese chantaje para tratar de obligar a la conciencia de nuestro pueblo que ese voto sería un crimen contra ellos mismos para obligarlos a seguir caminando sobre ese dogma catastrófico. Και όταν τους λέγαμε ότι αυτή είναι μια ψεύτικη απειλή, ότι αυτό είναι, όπως λένε στο πόκερ, μπλόφα, τότε μας λέγανε ότι θα σας διώξουμε. Λέμε την αλήθεια. Γιατί δεν αποτελείτε εσείς συστημικό κίνδυνο για την Ευρωζώνη. Είστε μια πολύ μικρή χώρα και μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς εσάς. Porque al mismo tiempo que ellos trataban de incrementar ese chantaje durante las elecciones, las dos elecciones entre mayo y junio, querían decirnos simplemente de que no hay salida, no hay otro camino. Es como los que juegan en el póker con el bluff, que quieren decir lo que quieren hacer, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Y por eso nosotros les decíamos claramente en nuestras respuestas, de que sí, nosotros vamos a resistir, nosotros vamos a quedarnos con nuestros principios y vamos a luchar contra este dogma. Y por eso ese chantaje fue tan fuerte, fue europeo y mundial, porque querían hacer su punto claramente. Αν λοιπόν είναι έτσι, αν λοιπόν δεν είναι συστημικός κίνδυνος η μικρή Ελλάδα, τότε γιατί πανικοβλήθηκαν, τρομοκρατήθηκαν από την πιθανότητα να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές και να τους πει ένα μεγαλοπρεπές όχι. Δεν πρόκειται εμείς να εφαρμόσουμε τα μέτρα της λιτότητας. Pero ¿por qué entonces, si Grecia es considerada como el eslabón débil de la zona del euro y es considerada como que no es un peligro sistémico para la zona del euro, un peligro sistémico para la economía y la estabilidad europea, si Grecia no existe como peligro para su sistema y su dogma, ¿por qué lanzaron esta guerra que todavía no ha terminado y es más feroz que antes? Τρομοκρατήθηκαν, πανικοβλήθηκαν ακριβώς διότι ξέρανε ότι μια μεγάλη ριζοσπαστική πολιτική αλλαγή στην καρδιά της Ευρώπης θα ήταν ένα μήνυμα για όλους τους λαούς της Ευρώπης και θα ήταν η σπίθα που θα έβαζε φωτιά στις κοινωνικές αντιστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Pero el chantaje de ellos sigue porque conocen la verdad. Y la verdad aquí también es muy simple, de que sí temen y están terrorizados de que un ejemplo de sublevación de un pueblo que dirá no a la austeridad y no al dogma del neoliberalismo sería un ejemplo para el resto de los pueblos de Europa. Y eso sería un incendio para el plan neoliberal que tienen en Europa. Με το απλοϊκό μυαλό μου λοιπόν εγώ σήμερα εδώ σας καλώ να αναλογιστείτε. Αν στην προοπτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που έχει πίσω του βέβαια ένα κίνημα, αλλά σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά τους. Αν σε αυτή την προοπτική τα έκαναν πάνω τους. Άρα γιατί θα συμβεί, αν αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφορά και τους άλλους λαούς και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Αν δούμε πολλούς ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, και αν αυτό το μήνυμα απλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Imagínense un escenario. Si están tan terrorizados y temen tanto una victoria electoral de Syriza, que es una pequeña fuerza en un pequeño país de la izquierda a nivel europeo, lo que sucedería si tendríamos
muchos sirisas o muchas fuerzas de la izquierda radical que seguirían este camino juntos, mano a mano, el temor y el terror en sus cabezas y en sus planes, cuando ya estaría dentro de esta sublevación los pueblos de España, los pueblos de Portugal, los pueblos de Europa del Sur. Imagínense el temor y el terror que comenzaría en los planes que ellos quieren construir. Φίλες και φίλοι, θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντάς σας δύο πράγματα. Πρώτον, quiero cerrar y terminar con dos puntos esta intervención. Πρώτον, ότι η Ελλάδα, η χώρα μου, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, σήμερα μετατρέπεται στη χώρα εκείνη όπου η δημοκρατία στρακαλίζεται, στον τόπο που γεννήθηκε. Lo primero que les quiero decir es que vengo de un país que en nuestras escuelas todos estudiamos, donde nació la democracia, en el V siglo antes de Jesucristo. Pero hoy en el siglo XXI, ahí donde nació la democracia, hoy muere la democracia. Είναι η χώρα όπου, και δεν είμαστε καθόλου περήφανοι γι' αυτό, όπου βλέπουμε την εξάπλωση των νεοναζί, μιας οργάνωσης που επιδίδεται σε δολοφονικές επιθέσεις στις γειτονιές όσους έχουν άλλο χρώμα ή άλλες απόψεις και βρίσκεται μέσα στη Βουλή και αυξάνει τη δύναμή της. Y lo digo eso porque vengo de un país donde tenemos la presencia en el Parlamento griego de una fuerza neonazi que se llama Amanecer Dorado, una fuerza que en sus filas gente por las noches, todos los días, casi todos los días en las grandes ciudades, acuchilla y a veces mata a gente que tiene otro color en su piel, otra religión, otra ideología. Είναι η χώρα όπου το κοινοβούλιο έπαψε πια να λειτουργεί, διότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε εξωθεσμικούς κύκλους, τις αποφάσεις τις λαμβάνει η Τρόικα και δίνει εντολές στον Πρωθυπουργό. Vengo de un país donde el Parlamento ya no vota, no discute, no pasa leyes con discusión, pero son decretos presidenciales dictados por la Troika. Είναι η χώρα όπου επιχειρείται ένα πείραμα κατάλυσης της δημοκρατίας μέσα από την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία με πολιτικές επιστρατεύσεις, ακόμα και του δικαιώματος στη διαδήλωση. Un país que hace pocos días votó la prohibición de las huelgas con decreto presidencial. Un país que dentro de pocos días votará en el Parlamento, después de haber pasado un decreto presidencial, donde se prohibirán las manifestaciones. Έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση, με ακροδεξιά ατζέντα όμως. Tenemos a un gobierno de derecha con una agenda de extrema derecha. Που προκειμένου να μην χάσει κι άλλο ψήφους προς την νεοφασιστική Χρυσή Αυγή, αναδεικνύει την ατζέντα της, αρνείται την ανάγκη ενός αντιρατσιστικού νόμου. Es un partido político en el gobierno junto con los otros dos, que es un partido de derecha hegemónico, pero que copia de la agenda política de la extrema derecha para no perder votos hacia la extrema derecha, pero al mismo tiempo fortalece a la extrema derecha. Και δυστυχώς έχουμε δύο κόμματα που έχουν αναφορά στη σοσιαλδημοκρατία, που αποτελούν τα δεκανίκια αυτής της δεξιάς κυβέρνησης με την ακροδεξιά ατζέντα. Y desgraciadamente en este gobierno participan dos fuerzas que pertenecen a la socialdemocracia, que son llamadas fuerzas de izquierda, pero que están cometiendo un crimen histórico contra su propia historia. Εμείς θα θέλαμε σήμερα εδώ να απευθυνθούμε σε εσάς όχι μονάχα για την ανάγκη μιας ευρείας συμμαχίας των λαών ενάντια στη λιτότητα,
αλλά και για την ανάγκη μιας ευρείας προοδευτικής συμμαχίας των λαών της Ευρώπης, ενάντια στο φάντασμα του νεοναζισμού, ενάντια στη συρρίκνωση της δημοκρατίας, γιατί το πρώτο θύμα της λιτότητας είναι η ίδια η δημοκρατία. Les quiero hacer una llamada a todos ustedes, a las fuerzas políticas izquierdas y democráticas de España y de los demás pueblos de Europa, para ya crear un frente contra el fantasma del neofascismo que está renaciendo en Europa, donde todos tenemos que resistir, tenemos que luchar y combatir contra este fantasma que es un peligro. Porque la primera víctima de las políticas de austeridad es la propia democracia. Όπως η παράδοση και η ιστορία του λαού μας λέει ότι γνωρίζουμε να δίνουμε αγώνες και να τους κερδίζουμε, έτσι και τώρα πιστεύω ότι οι λαοί μας θα δώσουν αυτόν τον αγώνα ενάντια στη λιτότητα, τον αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, οι αντίπαλοι μας δεν είναι ανίκητοι. Είναι ανίκητοι μόνο αν τους αντιμετωπίζουμε ο καθένας μόνος του. Αν τους αντιμετωπίσουμε από κοινού, δεν είναι ανίκητοι. Θα τους νικήσουμε. Y conociendo la historia de nuestros pueblos que la mencioné anteriormente, conociendo que podemos dar batallas y podemos ganarlas, quiero asegurarles de que nuestros adversarios políticos no son invencibles. Serán invencibles si todos luchamos separados, pero si estamos unidos, nosotros ganaremos la batalla y la guerra. El pueblos unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias. Venceremos. Bueno, muchas gracias, Alexis. Efectivamente. Muchas gracias, Costas. Muchas gracias, Agapimu. Efectivamente, se pueden cambiar las cosas. No estamos ante una maldición bíblica ni ante una situación que no sea reversible. Hay alternativas. Hay alternativas para salir de la crisis y hay alternativas para superar la situación en la que estamos. Se han presentado muchas alternativas precisamente para salir de esta crisis. Se han presentado por los sindicatos, se ha presentado por Izquierda Unida. Hay coincidencia en los elementos de la salida de esas crisis. Hay cosas pequeñas que se pueden hacer. Bajar el IVA y subir los salarios. Es algo pequeñito que se podría hacer y contribuiría. Hay otras cosas más grandes que también se pueden hacer. Otro proyecto fiscal. Bajar impuestos no es de izquierdas, hay que recordarlo de forma permanente, pero sí otra distribución de la fiscalidad. Hay, desde luego, que luchar decididamente contra el fraude fiscal. El problema es que el fraude fiscal lo comete quien lo comete y por eso hay poco interés, desde luego, en sacar a la luz todo ese fraude fiscal. Hay un modelo productivo diferente que cambiar. Esta mañana casi que he tenido, como el sueño de la marmota, como un déjà vu, no sé exactamente el qué. Pero me despertaba en 1995 y la solución a la crisis de ese momento fue la liberalización del suelo. Y eso trajo montones de problemas. Y resulta que hace pocos días, la semana pasada, para solucionar en España los problemas que tenemos, reformamos nuevamente la ley de costas, empeorando considerablemente todo nuestro espacio ecológico, toda nuestra economía. Hay alternativas y hay gente que representa esas alternativas. He decidido quitar el sonido de la televisión cada vez que veo a los políticos, porque me llega más lo que veo y no lo que me dicen. Y es verdad que hay políticos que son iguales, pero hay políticos que no son iguales. Hay políticos que cuando quitas el sonido transmiten credibilidad,
transmiten confianza, transmiten cercanía, transmiten la posibilidad precisamente de hacer las cosas de otra forma, de hacer las cosas como queremos las gentes de izquierdas. Y entre esos políticos, que hoy hay muchos aquí, desde luego está Cayo, y Cayo, evidentemente, que estamos esperando. Vaya inyección de moral que nos ha metido Alexis, ¿no? No me digáis que no, da un puntillo, ¿eh? Lo celebraremos más el día que sea presidente del Gobierno en Grecia. Vamos a brindar por ti. Hemos tenido una semana europea. Ha estado aquí Jean-Luc Mélenchon con un discurso tierno y humano y de contenido y de calao. Ha estado con nosotros Pierre Logan, secretario general del Partido Comunista francés. Jean-Luc Mélenchon, olvidé decir que es el presidente, es el candidato, es el representante máximo del Front de Gauche en Francia. Y ahora Alexis Tsipras. Y hemos completado una semana europea y habrá más semanas europeas. Más semanas europeas en diferentes países, en los países especialmente que están afectados por las políticas de la Troika. Nos reuníamos esta semana con los sindicatos y llegábamos y hacíamos el análisis de la realidad. Y nos veníamos a coincidir en el deterioro social, laboral, económico, político y democrático en nuestros respectivos países. Alexis nos contaba, y voy a ampliar un poco más, nos contaba la situación de Grecia. Aquí ha dado unas pinceladas ahora importantes, pero voy a insistir en todas las que nos contaba. Y nos decía que estaban en el 6º año de recesión, de política de recortes con más hundimiento de la economía y el empleo, con reducción de salarios, con el doble del paro, con una crisis profunda humanitaria, con una evasión de capitales, con una reducción en el consumo, con política de privatizaciones, con un ataque mediático a los sindicatos de clase, creando un sentimiento de culpabilidad en la población por eso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, con la destrucción de los convenios colectivos, con la abolición del convenio nacional, con el intento de abolir las huelgas generales y el derecho, como ha explicado, de manifestación, atacando a los líderes sindicales de ser unos corruptos desde la caverna mediática, porque allí también hay caverna mediática, y con la destrucción de 40 años de derechos sociales y laborales. Y ahora nos ha dicho que gobierna el Gobierno por decreto. ¿Qué paralelismo con España? ¿Os suena todo esto aquí? Cada una de las cosas nos suena, no es lo mismo. ¿Cómo es posible que planifique también la Troika en países diferentes las mismas políticas? Qué bien planifican las multinacionales, esas que dicen que el Estado no tiene capacidad de planificar la economía, que el Estado no se tiene que meter en eso, pero ellos sí se meten en eso. Y se meten contra los ciudadanos y contra los pueblos. Decíamos en el 2009, aquí ya en España, en uno de los consejos que teníamos en nuestra organización, que Grecia somos todos. Hoy nos decía Alexis que la Grecia de hoy es la España del futuro inmediato. Vamos en el mismo proceso, un poquito más lentos, pero el proceso es exactamente el mismo. ¿Qué paralelismos más importantes? Y si analizamos hoy nuestra situación, que no la conocemos, yo creo que los que estamos aquí, las que estamos aquí, podemos decir que desde que aquí se dio el primer hachazo a la democracia en el mayo del 2010, cuando Zapatero claudicó ante la Troika, por eso de que no había más remedio, tenemos más paro, tenemos más recesión, tenemos más déficit, tenemos más deuda y pagamos más intereses por la deuda. Se está destapando la inmensa corrupción que ha habido en los años de bonanza. Tenemos menos protección al paro, el 60% de los trabajadores solamente tiene algún tipo de ayuda. Hay más pobreza, hay más exclusión social, son más bajos los salarios, hay más precariedad en el empleo,
hay menos cotizantes a la Seguridad Social y nos dicen a los pensionistas o a los que vamos a ser pensionistas dentro de 4 días que las pensiones están en peligro porque no se ingresa suficientemente en la caja de la Seguridad Social. Obvian lo que dice la Constitución española. Más fraude y más ingresos, también. Más gente sin casa, más casas sin gente. Qué bien planifica la Troika. Qué paralelismo. Qué parecidos en 2 países diferentes. ¿Y esto por qué? Porque hay que analizar una vez más, una y otra vez, las causas. Porque cuando lleguemos, en campaña o no en campaña, en este momento concreto, cada día, tenemos que explicar que esto por qué ha pasado, por qué está pasando. No es un invento de los marcianos, no es una maldición divina, no es la casualidad, no es la mala suerte, no es la fatalidad. Son políticas concretas que están diseñadas de una manera concreta. Y se diseñaron hace mucho. Lo que se conoció como las políticas de Margaret Thatcher, lo que se conoció como el Consenso de Washington, lo que se conoció como el Tratado de Maastricht o los Acuerdos de Lisboa. Ahí se parieron las políticas que hoy están aplicando en nuestros países, en Grecia y en España. Y el modelo era ¿qué Europa se construye? ¿La Europa del capital o la Europa de los pueblos? Y han decidido que quieren construir la Europa del capital, porque nos han robado la democracia a los pueblos para construir la Europa del poder financiero y del capital. Y esas las que están construyendo. Y les han ayudado desde dentro. Cuando uno va a lo público, cuando alguien lo eligen alcalde de un pueblo, o concejal, o diputado, o ministro, o presidente del gobierno, o presidenta del gobierno, o ministra, o delegado o delegada, cuando le eligen es para defender lo público. No. Porque ¿para qué elegimos a la gente en lo público? ¿No es para defender lo público? Los privados ya contratan a su gente para defender los intereses de las multinacionales y a los altos ejecutivos, a los inefables ejecutivos. Pero cuando elegimos a la gente para que gobierne lo público, lo nuestro, lo de todos, lo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, los que gracias al Estado podemos tener servicios públicos esenciales que nos están robando y nos quieren robar, podemos tener derechos. Cuando elegimos a estos, y estos por la puerta giratoria pasan del Estado a las empresas privadas que ayer privatizaron con los votos en los consejos de ministros, léase expresidentes del gobierno como Aznar o Felipe González, léase, por ejemplo, el señor Solbes, o el ministro Zaplana, o la exministra Salgado, léanse nombres, da igual del PP que del PSOE, que han estado en los consejos de ministros y han pasado a la empresa privada. Son el caballo de Troya dentro del Estado, para socavar los cimientos del Estado y para dejar el Estado tan débil que no tenga fortaleza después para defenderse de los ataques del capital financiero y de las multinacionales. Estos son, y algunos además en el Parlamento hasta le pagamos sueldos vitalicios, y cuando esta fuerza política y la izquierda plural llevamos propuestas para que quiten los sueldos vitalicios porque ya le pagan en las empresas que ayer privatizaron, Gas Natural o Endesa, nos votan que no los que están allí del bipartidismo, del PP o del PSOE. No somos todos iguales. Porque aquí estamos hablando, un tema muy serio es socavar el Estado y estamos hablando de la ética, de la política, de la ética con mayúsculas. El gran objetivo lo están consiguiendo, era debilitar el Estado. ¿Por qué se vendieron todas las empresas públicas de interés geoestratégico y estratégico en nuestro país? ¿Por qué las privatizaron? Hoy algunas son multinacionales. Fijaros si eran rentables, si era posible que tuvieran rentabilidad económica y social, que es muy importante, la más importante. Desregulaciones de mercados, esto se diseñó en el Consenso de Washington. Deslocalizaciones. Ahora las empresas, aprovechando la reforma laboral del gobierno y el despido barato, deciden echar a los trabajadores aquí y deslocalizar las empresas a Polonia, a Checoslovaquia, a cualquier otro país, con mano de obra más barata para después volvernos a vender el producto con un diferencial y con un beneficio infinitamente más alto. Desregulación de mercados, desregulaciones laborales, dejar a los trabajadores sin convenios, sin posibilidad de defenderse contractualmente frente a las empresas, eliminar barreras arancelarias. No importa de dónde venga el producto, ¿qué importa que venga de Bangladesh con trabajo esclavo? Si aquí le compramos en el Corte Inglés y a precios, por cierto, altos.
no hay una trazabilidad social del producto que compramos, no han sido capaces de diseñar eso en la Unión Europea. ¿Es tan complicado, es tan difícil? ¿O es que nos quieren hacer también cómplices del trabajo esclavo en Bangladesh con los acontecimientos que hemos conocido? Fiscalidad regresiva. Dicen que había que hacer amplias bases y tipos marginales reducidos. Palabrejas de esas complicadas y difíciles de entender para la inmensa mayoría de los mortales. ¿Pero qué quieren decir? Quieren decir sencillamente que había que bajar los impuestos más a los más ricos y a las grandes fortunas, y había que cargar los impuestos a las capas de la mayoría de la sociedad por la vía del IVA y la renta del trabajo. Así de simple. Y eso está escrito, y eso está pasando. Privatizaciones de servicios públicos. No era suficiente privatizar las empresas públicas del Estado. Había que privatizar también los servicios públicos. Y en ello estamos. Y en ello están. Y había que tener disciplinas presupuestarias. Poner corsé a los Estados, a las economías de los Estados, sobre todo para garantizar finalmente que teníamos que pagar la deuda y teníamos que pagar los intereses. Estas son las líneas maestras generales que son las que están trazando la hoja de ruta de las políticas neoliberales en la Unión Europea que tanto daño nos están haciendo. Pero nosotros, en este país, tenemos nuestra propia crisis, que esta no es de la Troika, esta no es de otros, esta es nuestra, de nuestras propias políticas. Hemos tenido un modelo perverso de desarrollo productivo en España, en eso creo que coincidimos todo el mundo. Pero esto podía haber sido de otra manera. Los 10 años últimos que hemos vivido en este país de la burbuja inmobiliaria, de la especulación inmobiliaria, podían haber sido de otra manera. Y podían haber sido de otra manera si hubiera habido intervención pública del Estado en la economía de la vivienda y del ladrillo. Intervención pública del Estado. No dejar hacer que la libre economía de mercado funcionara en una cosa tan seria como el derecho al techo de la gente. Y hoy seguramente que si el Estado hubiera intervenido en esos años y hubiera hecho vivienda pública, protegida, vivienda social, hoy no tendríamos este drama añadido que tenemos en la economía española. Y eso se podía haber hecho. Son decisiones que pudieron tomar los gobiernos de Aznar, los gobiernos de Rodríguez Zapatero, pero no las tomaron. Dejaron hacer que funcionaran los promotores y los constructores a libre albedrío, que la gente se las apañara y que fuera a buscar y a comprar la casa que ellos producían, aunque la casa estuviera en el 200 o 250% por encima del valor normal de una vivienda. No hubiéramos tenido seguramente con la intervención pública una promoción exagerada. Tantas 800.000 viviendas en España cada año, tantas como en Inglaterra, Alemania y Francia juntos. No hubiéramos tenido una sobrevaloración del suelo. Se multiplicaba el valor del suelo a ritmo de día o de semana que pasaba. No hubiéramos tenido seguramente un endeudamiento privado tan alto como hemos tenido. Seguramente que no se hubieran cargado las cajas de ahorros. Le hemos pedido datos al Gobierno estas semanas de atrás, nos ha contestado ayer. Le hemos pedido que nos diga cuáles son los créditos que han dado las cajas de ahorros que en este momento están en el FROP y están con las viviendas pasadas al Sareb, todas las que han quebrado, que se han cargado el 50% del ahorro de este país, las cajas, las viejas cajas, muchas de más de 200 años, las del ahorro que permitían el desarrollo en las zonas de nuestro país. Y nos ha contestado el Gobierno con una carta que nos dice que como tenemos el 49% del capital público en el FROP, no nos lo pueden dar porque hay secreto en los datos y, por tanto, no podemos tener los datos de los créditos que han dado, que son los que han quebrado las cajas. ¿Transparencia? ¿Ley de transparencia? ¿Qué tipo de ley de transparencia es la que quiere aplicar el Gobierno? Vamos a seguir con esto insistiendo porque hay unas claves importantes de lo que ha pasado. Seguramente que hoy no hubiera habido viviendas a esos precios especulativos. Y seguramente que hoy no habría tanta gente con la cadena perpetua de una hipoteca que no van a poder pagar porque hay un problema estructural. No solo porque han perdido el empleo, sino mucha gente no podrá pagar la hipoteca porque son hipotecas leoninas que estaban por encima de las posibilidades de la gente que le daban esa vivienda con ese tipo de créditos y ese tipo de hipotecas. Seguramente que hoy no habría habido ningún desahucio si hubiera habido una política de intervención pública en la economía para aplicar el artículo 47 de la Constitución española. Seguramente que tendríamos menos corrupción en España. Porque la burbuja inmobiliaria lo que ha posibilitado con tanto dinero y tanta especulación es que hubiera más corruptos que nunca. La década prodigiosa de la corrupción en España, 2000-2008.
Pero fijaros qué paradoja. Cuando más corrupción había en España, más se votaba a los partidos corruptos. Es curioso, en algunas comunidades de nuestro país. La gente era más o menos feliz, había empleo, rulaba, funcionaba y se enteraba, este es un ladrón, bueno, pero como a mí me va bien, déjale hacer. Y ahora de pronto cuando esto quiebra por los ladrones, cuando quiebra ahora sí, salimos corriendo a que se tomen medidas y es legítimo que lo hagamos ahora, pero se ha votado en este país a los corruptos durante un tiempo determinado importante. Seguramente que eso no lo hubiéramos tenido si hubiera habido intervención pública en la economía de la vivienda. Las cajas seguramente que no hubieran sido saqueadas y no lo hubiera permitido, tenerlo que permitir el Banco de España, que era el que tenía la principal obligación de controlar que no hubiera créditos temerarios en las cajas de nuestro país. No hay nadie todavía en el banquillo. Esperemos verlos en el banquillo. Había seguramente menos paro con motivo de la caída de la construcción, porque hubiéramos ido a hacer el ritmo de viviendas que necesitaba este país. ¿Y cuál era el ritmo de viviendas que necesitaba este país? El que necesitaban nuestros hijos. El que necesitaban nuestros hijos para emanciparse y tener una vivienda para poder desarrollar su vida. No más, no vivienda para la especulación, para hacer negocios, para enriquecer, no vivienda como mercancías. Eso seguramente que hoy seguirían trabajando los albañiles a un ritmo más tranquilo de construcción y de promoción de viviendas. Seguramente que hubiéramos tenido más inversión en I+D+I y más inversión en sectores industriales, en nuevas tecnologías, y seguramente que hoy estábamos empezando a tener un nuevo modelo productivo distinto, que nos permitiera abordar el futuro de una manera distinta, no mandando a los jóvenes a Alemania por salarios miserables también para que den allí la fuerza de conocimiento que han adquirido aquí en nuestras universidades con el esfuerzo y el sacrificio de este país y especialmente de muchos padres que quisieron y madres que quisieron que sus hijos estudiaran para que fueran más que ellos. Hubiéramos tenido seguramente que hubiera habido menos destrucción del territorio. Seguramente que una ley de costas no hubiera venido a añadir más problemas al problema que ya estaba creado. Seguramente que teníamos menos deuda pública, menos argolla en el cuello para estar sometidos a la deuda pública y al déficit público que tenemos en este momento. Seguramente que pagábamos menos intereses por la deuda. ¿Sabéis cuánto pagamos de intereses por la deuda? 38.500 millones de euros cada año. ¿Sabéis eso cuánto es? Pues eso significa que cada día que nos levantamos por la mañana le pagamos de intereses a los acreedores, a bancos extranjeros especialmente, también a acreedores interiores, pero especialmente bancos extranjeros. Le estamos pagando cada día 100 millones de euros. ¿Y eso qué es? Pues eso es la posibilidad de construir cada día un hospital de 500 camas. Eso estamos pagando cada mañana que nos levantamos de los intereses por no haber intervenido el Banco Central Europeo. Seguramente que eso no pasaba. Seguramente también que teníamos menos déficit público y menos dependencia de la troika. Seguramente que teníamos más soberanía y seguramente que teníamos más democracia. Pero esto pasó. Ya no tiene solución, es el pasado. Pero tenemos que tomar nota de lo que ha pasado en el pasado para no volverlo a repetir en el futuro, porque ahora la crisis profunda de este país, la crisis financiera que se convierte en una crisis del sistema capitalista, añadida a nuestra propia crisis de no intervenir en la economía y dejar que funcionara como ha funcionado, el mecanismo de la burbuja inmobiliaria es la que nos ha llevado a esta situación tan dramática y es la que nos ha llevado a que tengamos más del doble del paro que teníamos cuando empezó la crisis en España, que tengamos más del doble de deuda y que tengamos, en definitiva, una situación leonina de intereses que tenemos que pagar y una desestructuración de la democracia y una desafectación de la gente con los políticos y con la política, porque al final eso es lo que ha provocado y eso es muy grave. Por tanto, hay que tomar nota. Y el tomar nota significa que hay que recomponer, hay que remodelar lo que son estas políticas, hay que cambiar de manera radical las políticas que nos han llevado a esta situación de desesperación. Nosotros estamos en una campaña de gobierno, dimisión. Queremos que dimita el gobierno y queremos que dimita porque no está cumpliendo su programa electoral. Y hay gente que dice, bueno, ¿y vosotros qué pintáis si no lo habéis votado? Eso que protesten los que han votado al Partido Popular. Pero claro, cada medida que adopta por decreto los viernes es que no solo le afecta a los del Partido Popular, es que nos afecta a los demás que no hemos votado al Partido Popular. Por eso le decimos que dimita al gobierno. No me entretengo, pero sabéis que ha violado el programa en todo. Y la última gran violación
ha sido decir que iban a crear 3,5 millones de puestos de trabajo. Era la bandera del PP, Rajoy en las colas del paro haciéndose las fotos y en los comedores públicos. Por cierto, en uno le pillaron la foto cogiendo un chorizo y le dijeron los asesores: no hagas esa foto, que esa foto te mata, con un chorizo en un comedor público. Y cuando a Rajoy le hemos criticado en el Parlamento, nos ha dicho, le hemos criticado que no cumple el programa. Nos ha dicho es que hay que cumplir con el deber. El deber es antes que el programa. Y nosotros le decíamos: no, mire usted, el programa es el deber. Porque el programa es el que usted se comprometió con la gente para que le votaran y le pusieran de presidente del gobierno. Usted tiene que cumplirlo y si no puede, tiene usted que salir a dar 1000 explicaciones a la gente para convencerles de que no es posible cumplir el programa que se comprometió, que han cambiado las cosas. Pero eso no se está haciendo. Y yo afirmo, y quiero afirmar hoy aquí una vez más, que no crean empleo, no porque no puedan crear empleo, es porque no quieren crear empleo. Y hay que irnos a los clásicos. Quieren un ejército de parados para bajar el 20% de los salarios en este país, que es la petición que le ha hecho la COE y que está cumpliendo a rajatabla el gobierno del Partido Popular. Pero no se conforman con un ejército de parados. Quieren tener un ejército de parados pobres. Por eso, si no nos explica, que cada vez le estén pegando un hachazo a las prestaciones por desempleo, la última a los mayores de 55 años. ¿Por qué esa afición del Partido Popular a quitar derechos de prestaciones por desempleo a los que están en la última? Porque quieren tal vez que llegue uno a la empresa a buscar trabajo, no con la dignidad que tiene uno que llegar a buscar trabajo a una empresa, a dar tu fuerza de trabajo para que ganen plusvalía, sino a llegar hundido, humillado, porque tienes que comer, porque tienen que comer tus hijos. Y si no hay ayuda por la prestación por desempleo, te entregas por lo que quieran, por una miseria si hace falta de trabajo, de salario, y por las horas que te quieran marcar, porque la gente está hundida, está humillada, está en la exclusión. Y esto es duro decirlo, ¿cómo van a hacer estas cosas este gobierno? Pues ahí están los datos y que cada uno los analice como quiera. Acabamos de conocer una noticia, me la han pasado hace unos minutos por internet, del Banco de España. Ha dicho el Banco de España, acaba de decirlo en la memoria del Banco de España de 2012, que hay que contratar ya, hay que acostumbrarnos a contratar en España por debajo del salario mínimo interprofesional. Por debajo de 645 euros. Primer toque para hacerlo ley. Pasado mañana o cuando toque. Por ahí vamos. ¿Esto es Bangladesh? No es Bangladesh todavía, pero camino llevamos. Porque sabéis que tenemos un salario mínimo interprofesional, que es de los más bajos que tenemos en la media de la Unión Europea. Por poner un ejemplo, al otro lado de los Pirineos, 1.400 euros el salario mínimo interprofesional en Francia, redondeando cifras. Por eso le pedimos la dimisión al Gobierno, porque decimos que no tiene legitimidad para gobernar. Y a esta petición por falta de legitimidad le sumamos una segunda posible petición, el caso Bárcenas. Si realmente, que cada vez hay más indicios, cada vez hay más presuntos culpables que presuntos inocentes en algunos de estos casos, si realmente finalmente se demuestra que los empresarios han dado donativos al Partido Popular para que le hagan adjudicaciones de obras o servicios allí donde tenía el poder el Partido Popular en las instituciones, podíamos llegar a 3 conclusiones. La primera es que ha habido competencia desleal de las empresas que han dado donativos con aquellas que no lo han dado. La segunda, que ha habido un desfalco en el erario público. Y la tercera, y muy importante, si un partido ha hecho campañas electorales con fondos ilegales y ha ganado las elecciones, no podemos presumir, o podríamos decir, que podía estar gobernando también en ilegalidad por ganar elecciones de manera con recursos ilegales. Es una razón más para pedirle al Gobierno la dimisión. Y no dejaremos morir el caso Bárcenas, porque el caso Bárcenas, si finalmente le estalla al Partido Popular, ya sabéis que con él estalla el Gobierno y cae el Gobierno. Por eso tanto interés en que cayera en un juez, no porque el juez sea mejor o peor, es que este juez es el que lleva lo del caso Gürtel, 700.000 folios, y este juez en el mes de septiembre deja la plaza que tiene en ese juzgado porque no es titular. Y le va a sustituir otro juez. Y tendrá que coger a reempezar de nuevo todo el proceso, el de Bárcenas y el de la Gürtel. Imaginaros lo que eso es. ¿Recordáis el caso Fabra en Castellón? 8 años y medio instruyendo el expediente. Todavía no se ha sentado en el banquillo, pero han pasado 8 jueces por el juzgado de Nules. Ese es el objetivo, tanto interés en que cayera en un juez, porque querían acumularlo a la causa Gürtel.
y nosotros no vamos a dejar de morir este tema. Hoy los titulares de los medios hablan de un pacto de Estado. Rubalcaba, el camarada Rubalcaba, le propone un pacto de Estado al gobierno del Partido Popular. Está bien, porque el 70% de la población, cuando le han preguntado, ha dicho: ¿estaría usted de acuerdo con un pacto de Estado por el empleo? ¿Y la gente qué va a decir? Pues que sí. Y seguro que si nos han preguntado muchos de los que estamos aquí, pues sí, si lo que queremos es empleo. ¿Cómo vamos a decir que no? Pero la cuestión es, ¿por qué este pacto de Estado? Y nosotros hoy lo hemos calificado esta mañana en una rueda de prensa, que es la necesidad de salvar el bipartidismo, porque tienen necesidad de salvar un bipartidismo que empieza a hacer aguas. Es como dos boxeadores que se abrazan en el cuarto round, en el ring, porque ya están los dos extenuados de tanto puñetazo que se han metido, están que se caen, no se caen, y se abraza el uno al otro para no caerse ni sujetarse ni que después los puntos decidan. Ese es el abrazo del pacto que hoy plantean. Los pirómanos no tienen credibilidad para venir a decirnos que van a apagar el fuego. No tienen credibilidad, han perdido la credibilidad en este país. Por eso el 84% de la población dice que tiene poca o ninguna confianza en el señor Rajoy y el 92 o 93% dicen que tiene poca o ninguna confianza en el señor Rubalcaba. ¡Qué curiosidad! Han perdido la credibilidad. Y nosotros sí estamos por el pacto. ¿Pero qué pacto? A nosotros nos gustaría un pacto que más o menos dijera esto. ¿Están de acuerdo en suprimir el artículo 135 de la Constitución española? Por ejemplo. ¿Están de acuerdo en suprimir la reforma laboral para que se acabe la sangría de despido de trabajadores baratos en nuestro país? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en hacer una reforma fiscal progresiva, como dice la Constitución, para que pague más quien más gane y quien más tiene? ¿Están de acuerdo en pedir, en serio, la modificación del Banco Central Europeo para que no sea un banco al servicio de la especulación de los bancos europeos y sea nuestro banco al servicio de los intereses de los Estados? ¿Están de acuerdo en cuestionar la deuda y los intereses? Estos son palabras mayores. No iréis al PSOE a hablar de este tema, y al PP mucho menos. Nosotros sí estamos hablando, y ahora explicaré una visión que tenemos nosotros del problema. Hablan de auditar la deuda ilegítima. Eso sería un elemento importante de pacto. ¿Se comprometen a luchar de verdad contra el fraude y a duplicar el número de inspectores que tenemos en la hacienda pública para que luche de verdad contra el fraude? Ya sabéis que estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Nosotros creemos que no. Y creemos que no porque son los dos boxeadores, son los artífices. La socialdemocracia, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque algunos creemos que tenía que haber jugado un papel diferente en Europa, en la Europa social y no en la Europa del capital. La socialdemocracia y la derecha europea son los que han construido este modelo de Unión Europea, y aquí en nuestro país también son responsables directos de lo que nos ha pasado. Y el problema de fondo es que nunca, nunca en la historia se puede hacer en nombre de la izquierda políticas de derechas, porque eso despista completamente a la gente y desafecta a la gente de la política. Y después no nos vale decir eso de lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer más. No nos vale. Este no es un problema de personas, no es un problema de cambiar a alguien que no gusta por otro que guste, es un problema de proyecto, del proyecto de verdad, de si esa socialdemocracia va de verdad a cambiar en Europa y en España y se va realmente a ser una organización de la izquierda de los trabajadores y trabajadoras. Mientras tanto, hasta ahora ha sido una organización que ha estado fundamentalmente al servicio del capital, al servicio de la troika y al servicio de los que nos están haciendo tanto daño a nuestro país, especialmente en la última fase, pero también en la construcción inicial de la Unión Europea. Es un problema de fondo, de calado. Estamos en la dictadura económica del poder financiero, lo ha dicho perfectamente Alexis. La deuda es impagable y los intereses son usureros. Nos metieron una inyección de deuda para esclavizarnos. Esa es la norma general a todos los países. ¿Por qué somos esclavos? ¿Por qué nos dice Rajoy cada vez que llevamos una iniciativa en el Parlamento? Mire usted, nosotros no podemos enfrentarnos allí porque tenemos que salir cada mañana a pedir 200 millones de euros al mercado, a los acreedores después. 70.000 millones de euros cada año porque gastamos eso más que lo que ingresamos. Estamos esclavizados en este momento del mercado y hay que plantar cara a la deuda.
Y hay que plantar cara a los intereses usureros. Y una pregunta. ¿Sabían los inversores que estaban invirtiendo dinero en España y dando dinero a los bancos y a las cajas, que se lo estaban dando para invertir en una economía que no era productiva, que era del ladrillo, que era especulativa y que eso podía reventar? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Sabían que estaban dando dinero para aeropuertos que no hay aviones pero se hacen películas de cine? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Sabían que estaban dando dinero para hacer autopistas y autovías que no van a ser utilizadas porque no hay un modelo de desarrollo industrial en este país? Ya sabéis que hubo un ministro que dijo que la mejor industria es la que no existía. ¿Lo sabían los inversores o no lo sabían? Entonces, si lo sabían, tenían que haber pensado dónde estaban invirtiendo sus recursos. Y por eso ahora tenemos que hablar de deuda impagable, cuando menos negociable, y de intereses usureros que no puede continuar pagando este país. Pero, ¿cómo lo hacemos? Si hay que salir mañana a pedir dinero, 70.000 millones de euros, no le podemos decir a usted que no le pagamos los intereses y la deuda, porque entonces nos harán la peineta y nos dirán por aquí. Nosotros creemos que hay que actuar y se puede actuar, porque no se actúa en la lucha contra el fraude y por la vía de una reforma fiscal progresiva para recortar 3 puntos en el déficit y después plantarnos y decir que no pagamos los intereses. Porque entonces no vamos a tener un problema de que nos falten recursos. ¿Por qué no los patriotas de este país de verdad quieren a este país y se ponen a decir que en lugar de tener 90.000 millones de fraude fiscal van a incorporar los recursos en este país, van a pagar sus impuestos a la hacienda pública, incluido el jefe del Estado, que han descubierto que hay unos cuantos millones de pesetas en alguna cuenta en Suiza? Y no ha estado aquí un patriota, el primer patriota del Estado, el que tenía que haber dado más ejemplo. Pues imaginaros si todos los patriotas decidieran que hay que pelear de verdad por esta patria y salvarla y plantar cara a la troika y plantar cara a la deuda y plantar cara a los intereses porque son ilegítimos. Nosotros estamos en eso, pero creemos una cosa, que al gobierno le interesa mantener el déficit, porque mientras mantenga el déficit va a seguir justificando la privatización de los servicios públicos, la privatización de la sanidad, de la educación, la de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, la de que no podemos pagar, y con eso nos van a dejar un desierto social en nuestro país. Hay un objetivo de fondo clarísimo, ideológico, en esta política concreta. Pan, trabajo, techo, educación, salud y libertad. Son 7 palabras. ¿Esto es imposible tenerlo en un país? ¿Es imposible que en la cuarta economía más desarrollada de la Unión Europea podamos dar cumplimiento a estas 7 palabras? Repito, pan, trabajo, techo, educación, salud, pensión y libertad. Luego hay más cosas, hasta enamorarnos. Pero esto se puede cumplir, lo podemos hacer. ¿Es una utopía? Algunos pensamos que no es una utopía. Y en ese camino probablemente es donde tenemos que lanzar la senda del trabajo colectivo y del converger y del confluir y el de unirnos para hacernos fuertes ante ese poder tan importante. Unas cuantas preguntas. Si tenemos más riqueza que nunca, ¿por qué nos dicen que tenemos que vivir peor que ayer? Esto no lo entiende la gente. No se lo puede explicar a nadie. Si tenemos más tecnología que nunca, ¿por qué nos dicen que tenemos que trabajar más horas? Pero si las máquinas venían para sustituir la mano de obra del hombre, para que trabajara menos y la mujer, no para echar al hombre y a la mujer al paro. No nos explicaban eso. Si somos la cuarta economía de la Unión Europea, ¿por qué tenemos más desempleo que todos los países de la Unión Europea? Junto con Grecia, vamos a la cabeza. Si tenemos más casas que nunca, ¿por qué hay gente sin casa? Son preguntas sencillas, que deben tener respuestas absolutamente sencillas en una sociedad tan desarrollada como la nuestra. Si producimos más alimentos que nunca, ¿por qué hay cada vez más gente en los comedores públicos y en los contenedores? Son preguntas que hoy no tienen respuesta, pero que nosotros le tenemos que dar la respuesta. Porque en estas respuestas es donde vamos a ver si acertamos o no acertamos en esa alternativa que queremos crear de futuro. Porque hay alternativa. Rajoy dice que no hay alternativa. Dice, estos de izquierdas lo que quieren es subir los impuestos a la gente. Lo dice Rajoy 20 veces. Todos los días en el Parlamento que habla nos dice la misma cantinela. Y llega y cala en la cabeza de la gente. Yo lo he contado esto algunas veces y se lo voy a ver a contar porque eso es la hegemonía que nos ha cogido el neoliberalismo. 2 mendigos debajo de la ventana donde vivía conversaban una mañana y uno le decía al otro, voy a votar a Rajoy, era antes del 20 de noviembre. Y el otro mendigo le decía, ¿por qué vas a votar a Rajoy? Sorprendido. Y decía, porque he oído por la tele hoy que va a bajar los impuestos. Nos han cogido la cabeza.
Y eso dice Rajoy, mucha gente se lo cree y se lo sigue creyendo. Y la izquierda, ¿qué estamos diciendo? Que no hay que subir el IVA, que hay que bajarlo en todo caso. Que no hay que subir el IRPF, que hay que bajarlo en todo caso. Que lo que sí hay que subir y tocar es el impuesto de sociedades, que son los beneficios del capital, que siguen teniendo capital a pesar más beneficios, a pesar de la crisis. La liquidación del presupuesto de este año, del 2012, de cada 10 euros que hemos ingresado en la hacienda pública, 8 se han ingresado por los que estamos sujetos a una nómina y los que pagamos el IVA. Y 1 euro de cada 10, solo 1 se ha ingresado por el impuesto de sociedades, por los beneficios del capital. ¿Qué patriotismo tienen las empresas en este país? Porque hablamos de beneficios. Las empresas que tienen pérdidas evidentemente no pagan. No tienen interés. Nunca, nunca en la historia de la democracia española pagaron tanto las rentas del trabajo y el IVA y los impuestos indirectos y pagaron tan poco los beneficios del capital. Ese es un drama importante que tenemos, el no cumplimiento del artículo 31 de la Constitución española. ¿Hay alternativa? Sí hay alternativa. Y la tenéis en la página de Izquierda Unida. Y la tendréis en otras organizaciones. Hay alternativas que se están creando y que está discutiendo gente y organizaciones y movimientos sociales. Claro que tenemos alternativa. Y cuando juntemos todo eso vamos a tener la gran alternativa. No cabe duda que la vamos a tener porque hay una alternativa diferente. Hay recursos suficientes y le hemos presentado un plan de empleo a Rajoy, diciendo cuánto dinero, en qué plazos, en qué tiempo, de dónde hay que sacarlo y cuáles son los planes de empleo que tenemos que hacer. No solo empleo temporal, que es el más urgente para la gente que está parada y que no tiene nada, ninguna ayuda, la gente que está en la exclusión social, la gente que puede ser el caldo de cultivo de lo que antes se planteaba, de esa Europa del populismo y del fascismo, porque ese es el caldo de cultivo que alimenta después las posiciones de la gente de determinados grupos cuando la política con mayúsculas no da respuesta a los problemas de la gente. Si es posible hacerlo y hay alternativa. Y tenéis el plan de empleo para quienes le queráis mirar. Cuando se lo llevé a Rajoy, se lo entregué en mano en el Congreso, me contestó con un plan de recorte, su plan de reforma, que dice que vamos a tener 1 millón de parados más cuando termine el periodo legislativo del Partido Popular a finales del 2015. ¡Qué paradoja! Por tanto, nosotros planteamos que hay que generar y gestar esta alternativa. Y de cara a Europa también hay una alternativa y es la que queremos forjar en este tiempo. Y será la que va a estar más cercana para las elecciones europeas, para combatir la abstención, para decirle a la gente que hay que pelear por esta Europa, porque esta es nuestra Europa. Pero queremos pelear por la Europa social y queremos que haya un tesoro público y que haya un banco central que tenga control democrático y queremos que se controlen los sectores públicos y estratégicos de la economía. Queremos que haya una auténtica reserva federal. Queremos que haya regulación pública y democrática del mercado, que haya planificación democrática de la economía, hay alternativa fiscal, pedimos un Fondo Europeo de Desarrollo Social, un plan de inversiones del Banco Europeo de Inversiones, pero no 6.000 millones de euros. Ya está bien que no nos tomen el pelo, esta mañana lo explicaba Alexis, para los 6 millones de jóvenes parados que tenemos le tocan a 142 euros por joven. Ese es el plan de impulso a la economía, cuando se ha demostrado y se está diciendo y lo conocéis, los que más leéis especialmente, conocéis perfectamente que han dicho que en los países de la Unión Europea el fraude que se produce por los paraísos fiscales es de 1 billón de euros, que con eso se acababa con el paro de 27 millones de personas que hay en la Unión Europea. No quieren porque no se quieren enfrentar al poder económico, porque el poder económico controla el poder político y los tecnócratas son los que están controlando la democracia y están controlando nuestra vida. La tasa Tobin, la lucha decidida contra el fraude, pero en fin, hay alternativa. Pero hay que organizar la alternativa nacionales y las alternativas europeas. Hay que impulsar la convergencia social, sindical y política. Nosotros lo hemos definido como el bloque social y político. A más troika, más movilización y más organización. Porque un poder hay que contrarrestarlo con otro poder. Alexis podrá ser presidente del gobierno de Grecia. Pero como Alexis no tenga, además del gobierno, el poder, no va a poder gobernar en Grecia. ¿Y qué es el poder? Pues el poder es el pueblo organizado. El poder es el pueblo que cuando se toma una medida que afecta a los intereses económicos del capital, al poder financiero, cuando se toca en serio al poder económico, que es mucho, es cuando el pueblo tiene que estar respaldando ese gobierno y esas medidas del gobierno, porque si no duraremos en los gobiernos menos que un bizcocho en la puerta de una escuela.
Y eso es el poder. Y ese es el que tenemos que hacer. Y tenemos que conquistar la democracia. ¿Quién nos iba a decir a los viejos roqueros y roqueras que teníamos que volver 40 años después a intentar a conquistar nuestra democracia? Que nos creíamos que ya teníamos la democracia. ¿Quién se lo iba a decir a los compañeros y compañeras en Grecia, en la cuna de la democracia, que tenían que luchar hoy para conquistar la democracia que hace siglos se inventa en Grecia? ¿Quién nos iba a decir eso a nosotros? Pero aquí estamos. Y hoy defender la democracia se ha convertido en algo revolucionario. Seguramente que si Marx escribiera de nuevo el manifiesto, diría como primer elemento que la democracia es fundamental para que podamos llevar el desarrollo social, el desarrollo que queremos según la visión marxista. También seguro que incorporaba directamente una alusión muy fuerte al tema del medio ambiente y de cómo nos cargamos el planeta, aunque parece que hay alguna parte de los escritos donde también está incorporado. Concluyo diciendo que el día 1 de junio vamos a estar en las calles y vamos a seguir estando en las calles y espero que cada día seamos más y tenemos que estar como siempre de forma pacífica y organizada y creando organización, creando poder, porque esa es la clave. Y vamos a intentar dejar de ser profetas de las catástrofes. Es una frase que le gusta decirla a Cándido Méndez. Joder, vamos a hacer actos con los trabajadores y parece que es uno profeta de las catástrofes. Siempre vamos anunciando que vienen males peores. Vamos a intentar ser creadores de esperanza en la gente. Porque ese es uno de los éxitos fundamentales que ha tenido Syriza. Porque a la gente han sido capaces de llevarle que es posible un cambio, que sí se puede, que hay esperanza. La patria, esta patria. Ya sabéis que a la izquierda hablar de patria era una cosa que tenemos más o menos vetada. Pues sí, esta es nuestra patria. Esta patria no es de las que se llevan el dinero de los paraísos fiscales. Esta es la patria de los trabajadores, de los autónomos, de la pequeña empresa, de los empresarios honestos que quieren trabajar y crear riqueza en este país. No es la patria de estos otros. Y la Europa, y esa Europa no es la Europa de los especuladores financieros. Esa Europa no es la Europa de los tecnócratas. Esa Europa es la de los pueblos de Europa. Y los pueblos de Europa tenemos que conquistar esa Europa porque es nuestra Europa y no vamos a consentir que nos roben, que nos quiten esa Europa los que no ha elegido nadie, los que no ha votado nadie y los que no representan más allá que sus propios miserables intereses. Por eso vamos a pelear por nuestra Europa. Alexis nos hizo ayer un regalo. Es un pequeño barco con una vela, no es un yate, es una pequeña barquita con una vela. Y nosotros le hicimos otro regalo, le regalamos el manifiesto comunista. Ha sido la edición última, dicen que ha sido de lo más vendido, la más vendida, en la Feria del Libro de Madrid. Un fantasma empieza a recorrer Europa. Y nosotros le hemos hecho una dedicatoria en el libro. Y la dedicatoria viene a decir que a quienes vamos en el barco, cuando viene la tempestad hay, lo dijo un filósofo, no sé cuál fue, cuando viene la tempestad hay tres maneras de actuar. El pesimista dice esto se jode, no hay solución. El optimista dice no preocuparse, no pasa nada. Y el realista dice vamos a ajustar las velas, por si acaso. Nosotros estamos en la fase de ajustar las velas. Tenemos que ajustar las velas en este periodo porque la tempestad es tremenda, pero la podemos pasar, la podemos salvar. Y la tenemos que salvar creando poder popular de forma organizada, comprometiéndonos, repolitizándonos, tomando partido, tomando opción, mojándonos de una manera seria y sólida. Y mañana volveremos a dar de nuevo otro gesto de este compromiso en la manifestación que vamos a tener frente a la Troika, para decirles lo que ya dicen muchas voces, que somos más, que solo falta que nos unamos más para ser invencibles frente a este ataque tan brutal que no hemos conocido en la historia de la democracia, este ataque tan brutal a los derechos, que alguien ya ha dicho, conquistados con mucho sudor, mucha sangre, muchas lágrimas a lo largo de la historia de nuestro país. Gracias, Alexis, por haber estado con nosotros. Salud y República.
Bueno, como Alexis ha dicho, y no penséis que quiero hacer proselitismo, que fue de las Juventudes Comunistas, luego dice que ha evolucionado. Esperemos que evolucione bien. Seguro que va a evolucionar bien. Pues le hemos traído un pequeño regalo, que es una cajita de música que seguramente va a recordar.